Buenos días a toda la gente que nos sintoniza desde sus hogares. Yo soy Axel Mendoza y como siempre será un gusto traerle las noticias más recientes que suceden en nuestro país. Hoy comenzamos tocando un tema sumamente importante para todos nosotros los mexicanos y quisiera hacerle las siguientes preguntas a ustedes como televidentes. ¿Ustedes cómo creen que ha afectado la pandemia del SARS-CoV-19 a nuestra economía? Es el año 2021, la gran definición de la economía de México. Son unas preguntas interesantes. Nuestra compañera Fátima Alarcón nos informará más al respecto. Muchas gracias, Axel. El día de hoy estoy en las calles de la Ciudad de México, justo atrás del Banco de México. Y es que, como tú lo dices, debemos comenzar con la noticia que ha acaparado la atención en los últimos días. La economía se contrajo un 8.2% en el 2020, con una fuerte caída en la primera mitad del año, debido a los choques de oferta y demanda derivados de la pandemia de COVID-19, que tuvieron profundos impactos en las empresas, en los negocios y en los hogares. La recuperación del 2021 dependerá de varios factores externos y internos, incluidos la velocidad de las entregas de la vacuna y la campaña de vacunación, la dinámica de crecimiento de Estados Unidos y la inversión privada. La economía mexicana tendrá un ligero crecimiento en el presente año. Será insuficiente para compensar la reducción de los pasados años, causados por la pandemia de salud y el cambio de estrategias económicas que sigue el actual gobierno. Ha mejorado la perspectiva de crecimiento desde el 3.54%, que fue el pronóstico final del año pasado, por lo que ha reputado 1.26 puntos porcentuales en lo que va del año. México deberá decidir este año si formar parte de países desarrollados o si se queda como integrante de grupos de las naciones latinoamericanas que están estancadas en un bajo crecimiento de crisis recurrentes. Datos importantes: según las proyecciones, el crecimiento mundial será del 6% en el 2021 y de 4.4% en el 2022. Las proyecciones para 2021 y 2022 superan las cifras del informe respectivas de la economía mundial de octubre del 2020. Reportó para ustedes Fátima Alarcón, de Canal 13. Muchas gracias, Fátima, por tu reporte. Y bueno, pues ahí lo tiene. Lamentablemente nos encontramos en una situación delicada, todos los mexicanos, que es derivada obviamente de esta pandemia sanitaria que estamos pasando. Pero más allá de la economía en general, ¿qué pasa realmente con nosotros los mexicanos? ¿Qué consecuencia hemos sufrido a raíz del SARS-CoV-19? Nuestro compañero Osvaldo Marín nos brindará información que tanto usted como a mí nos será de suma importancia. Osvaldo, estoy contigo. Osvaldo, ¿me escuchas? Parece que perdimos conexión con nuestro compañero, pero en unos segundos estará con nosotros. Y bueno, creo que todos hemos sufrido a raíz de esta pandemia, desde pérdidas familiares, de empleos, hasta pérdidas económicas realmente fuertes que nos han llevado a buscar nuevos caminos para salir adelante. Y parece que nuestro compañero está con nosotros. Osvaldo, ¿me escuchas? Estoy contigo, Axel. Muchas gracias. Sufrimos algunos detalles de conexión, pero pudimos restablecerlos. Y bueno, ¿alguna vez ustedes se han preguntado qué es lo que ha pasado con los mexicanos y por qué la pandemia ha llevado a millones de ellos a abrir una cuenta de banco? El COVID-19, que ya ha dejado más de 20 millones de contagios y casi 1 millón de víctimas mortales, también está modificando la forma en la que los mexicanos manejamos nuestro dinero. La pandemia de nuevo del coronavirus ha llevado a miles de personas a utilizar el sistema bancario por primera vez. De acuerdo con los reportes de distintos organismos de varios países en Latinoamérica, es cierto que ha presentado un aumento en número de personas que han ingresado al sistema financiero, y esto es positivo, porque permite a los gobiernos movilizar más recursos de beneficios de desarrollo en los países. Sin embargo, el gran desafío que está llevando a las personas a que abren sus cuentas bancarias realmente se ha
bancarizado, por así decirlo. O sea, si son sujetos de crédito, puedan acceder a un crédito que pueda tener todas las oportunidades para progresar en sus ahorros. Oye, Osvaldo, pero yo te pregunto, para que los televidentes sepan, tal vez se lo preguntan también, ¿cuáles son las principales razones de este boom bancario, por así llamarlo, durante la pandemia? Bueno, Axel, por un lado, la necesidad en muchos países de tener una cuenta bancaria para acceder a ayudas gubernamentales. Y por otro, el confinamiento social redujo la circulación de dinero efectivo y potenció el uso de servicios financieros digitales. Ya tenemos Didi, Rappi, Uber, todos estos. El pago con el dinero en efectivo va en retroceso en los países de desarrollo y también en las mayores economías de Latinoamérica. Sin embargo, muchas personas no se fían de las tarjetas por gran cantidad de casos de los clientes que reclaman por cobro de comisiones o intereses considerados abusivos. Oye, y entonces, ¿por qué ha aumentado el uso de tarjetas en nuestra región? Bueno, pues una de las razones que explica el mayor uso de dinero de plástico es el grado de bancarización, es decir, el número de personas que entran al sistema bancario y dejan de hacer transacciones en la economía informal. Por ejemplo, en muchos países de la región, las personas de menor ingreso han abierto cuentas con tarjetas de débito para que les depositen el salario y poco a poco han comenzado a hacer pagos electrónicos con ellas. Reportó para ustedes Osvaldo Marín de Connotas y regreso contigo, Axel. Muchas gracias, Osvaldo, por tu información que nos has traído el día de hoy. Y continuando con el tópico de hoy, tenemos a nuestra reportera Pamela Cerezo, que se encuentra en las calles de la Ciudad de México y nos contará un poco más de cómo ha sido la oferta de trabajo en esta época de pandemia y lo que ha pasado con los mexicanos. Pamela, estamos contigo, ¿nos escuchas? Muchas gracias, Axel. Pues como bien lo dices, estas épocas de pandemia la oferta de trabajo se ha visto afectada. Y es que en México millones de personas trabajadoras se tuvieron que quedar en sus casas en un teletrabajo o bien tuvieron que afrontar las consecuencias de la crisis como bajas de sueldo o despidos desde finales de marzo, cuando se estableció como una emergencia sanitaria la epidemia de la COVID-19. Las consecuencias de la crisis se sintieron sobre todo a partir en el mes de abril y el shock sobre la actividad económica mexicana afectó un mercado laboral ya debilitado por brechas en la materia de acceso y calidad de empleo. En los primeros meses de pandemia se observó una salida masiva de las personas de la fuerza laboral y la pérdida de millones de empleos formales e informales, Axel. Pamela, ¿y la tasa laboral se ha visto realmente afectada? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, Axel, pues déjame decirte que la tasa de desempleo subió a un 5.5 en junio del 2020 y podría subir más del 10% este año. El total de empleos en riesgo alto de verse afectado por la pandemia rebasa el 24 millones, lo que representa el 44% del empleo total de México. Algunos grupos poblacionales son vulnerables ante los efectos de la crisis sanitaria y económica. Si bien el país ha tomado algunas medidas para contener el impacto de la pandemia en el mercado laboral, la crisis que se experimenta tiene consecuencias y efectos sin precedentes. El diálogo social es un componente indispensable para poder garantizar una recuperación sostenida y sostenible. Reporto para ustedes Pamela Cerezo del Canal 13. Regreso contigo, Axel. Muchas gracias, Pamela. Y pues como usted lo acaba de escuchar, muchas familias mexicanas han sido víctimas del desempleo o hemos sido víctimas del desempleo muchas veces, pero en estos tiempos se ha visto nos hemos visto muy afectados los mexicanos. Y es que ha sido una situación que rebasa nuestras oportunidades de poder hacer algo al respecto, ya no está en nuestras manos. Y bueno, por último tenemos a nuestra reportera Erika García, que nos tiene información acerca de la producción económica de nuestro país. Erika, estamos contigo, por favor. Ok, gracias, Axel. Bueno, de acuerdo con la estimación oportuna del INEGI, con cifras ajustadas durante el primer trimestre de 2021, el PIB de México creció el 0.4% respecto al trimestre.
Esta variación acentuó la desaceleración en el ritmo de recuperación económica iniciada a mediados de 2020, al ocurrir después de los aumentos de la producción de 12.4 y 3.3% durante el tercer y cuatrimestre del año pasado, respectivamente. La pérdida del vigor productivo resulta preocupante porque la mejoría acumulada en los últimos 3 trimestres ha sido insuficiente para contrarrestar el desempleo registrado durante el segundo trimestre de 2020, cuando se experimentó el mayor impacto en la pandemia por el COVID-19. Debe reconocerse que durante los primeros 3 meses del 2021 sobrevinieron varias perturbaciones sobre la economía. Por una parte, a partir de los finales del año pasado, se incrementaron los contagios por el coronavirus, lo que obligó a las autoridades de varias entidades federativas a decretar restricciones más estrictas a las actividades consideradas no esenciales durante enero y febrero. Por otra parte, las temperaturas inusualmente bajas en el sur por Estados Unidos durante febrero provocaron interrupciones en el suministro de gas natural, así como cortes de electricidad en México. También tengo, al parecer, las dos causas de fondo de la desventaja económica de México. Parece ser la ausencia de una política fiscal que busque atenuar los estragos sociales de la pandemia y, tal vez más importante, la profundización de las medidas gubernamentales que obstaculizan la producción y el empleo, vulneran la confianza de los consumidores y los inversionistas. El saldo de este enfoque ha sido el agravamiento de los indicadores de la pobreza y el deterioro de las perspectivas de desarrollo económico del país. Reportó Erika Yasmín. Regresamos contigo, Axel. Muchas gracias, Erika. Y bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Quiero agradecer el esfuerzo y la información de mis compañeros. Ha sido un placer para mí y los espero mañana en la misma hora, informando sobre los temas más importantes de nuestro país y del momento, aquí en su canal 13. Agradezco a usted, maestra, por acompañarnos. Como dice el profe, pues sabemos que a lo mejor tiene otras ocupaciones, pero siempre, como usted lo comenta, nos brinda ese tiempo que tanto el profesor como nosotros, pues a veces necesitamos y siempre está para nosotros. Yo sí le quiero agradecer también a usted, profesor, por acompañarnos pues como usted lo dijo, ¿no? Han sido un año ya completo y, y bueno, creo que yo sí he sentido como que el grupo ha avanzado para bien, nos hemos vuelto más unidos y, y pues yo como jefe de grupo me gustaría que siguiera así, que sepan que siempre vamos a estar el uno para el otro y que aquí, como lo dijo la maestra, también siempre nos va a estar apoyando. Yo sé que el profesor también, nos dé o no nos dé clase, siempre va a estar para nosotros y nosotros para él. Y pues nada, agradecerles a los dos. Muchas gracias, Axel. Muchas gracias, jóvenes. Efectivamente, desde que iniciaron a este momento, ya se nota un avance, un desarrollo, un progreso en su aprendizaje, lo cual es muy importante en su formación, porque al final todo esto es lo que a ustedes les va a brindar las herramientas para que pues puedan acceder a una opción profesional y laboral pues mejor remunerada, ¿verdad? Entonces, síganse esforzando, síganle echando muchas ganas y aprovechen a sus valiosos profesores como el profesor Martínez Castro, que la verdad es un excelente profesor, y síganle echando muchas ganas y bueno, pues ahora que ya se vienen las vacaciones, también descansen, bien merecidas vacaciones. Y bueno, pues nos estaremos viendo ahora para el siguiente semestre con muchas ganas. Felicidades, jóvenes, felicidades, profesor.